Y espiritual. Ve, pastor, si ese fuera mi llamado, yo con gusto. No dudes en que si ese fuera mi don, yo te barro todo, hasta abajo, hasta el tejarte barro. Pero, pastor, pero lo siento, no es mi don. Y cerramos ese chance. Y regresamos a la casa, todavía tenemos 220 voltios en el cuerpo, y le seguimos diciendo a la mamá, pero ya vas a ver, cuando Dios me empiece a usar, todo va a cambiar, va a ser una locura. Siguiente semana, los de la alabanza, oye, hemos oído que tú como que cantas súper chévere. Entonces uno dice, ya, me van a invitar el domingo al culto, domingo voy a cantar en el culto, ayúdanos cantando con los niños en el aula. ¿Y qué pasa? Y uno dice, chuta hermano, me encantaría, ve qué lindas que son las canciones de los niños, pero no es mi don, o sea, mi don es de 150 personas para adelante. Ahí se me activa el don, como subir de nivel en Pokémon Go. O sea, es como que ahí sí me sale la opción. Cuando son 25, 30, no. Y no es que yo no quiera, no, sino que no es mi don. Y nos cerramos puertas. Después de un tiempo, ponle 6 meses, te das cuenta que el amigo tuyo, que igual vino a la charla, que igual oyó los mismos chistes, que igual oyó las mismas barrabasadas, que igual oyó la misma canción, de repente está como que siendo usado por Dios. Está en una cosa, está en otra cosa, está sirviendo en esto, está sirviendo en esto otro. Y nosotros entramos en conflicto. ¿Y por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué Él sí le usa y a mí no? ¿Por qué con Él Dios se mueve? Y ojo, cuando yo me refiero a mover, no me refiero solo a mover del espíritu. A veces se interpreta el mover del espíritu con que si oras por alguien se ponga a llorar. Y el mover del espíritu, es que es como dice la Biblia, es como el viento, no sabes bien. O sea, viene y vas, ¿cómo se mueve? Es que es algo que no podemos entender, es algo que no podemos explicar, es algo que ni siquiera podemos limitar. A veces es un consejo, a veces es una charla, a veces es una canción y la gente se pone a llorar, o a veces es una canción y la gente se alegra, a veces es que Dios te pone en el corazón, Jimmy, anda a la casa de Brian y lleva una funda de víveres, y uno dice, Dios, pero víveres, y de repente golpeas la puerta y le dices, oye, ¿sabes qué? Te traje esto, y te enteras después que eres la respuesta contestada de alguien. Porque en esa casa justo había necesidad. Y nosotros decimos, pero ¿y por qué a mí Dios no me usa? Porque no te dejas usar. La mayor cancha, el mayor lugar en el que podemos descubrir el don que tenemos, o ni siquiera descubrir, en el que Dios nos confirme o nos muestre el don que tenemos, es a través del servicio. Con esto quiero decir 2 cosas. Una, sirvan en lo que puedan servir, en lo que haya chance de servir. Pero segunda cosa, no se metan a servir en todo como locos. Entonces uno dice, a ver, Jimmy, ¿qué mismo? O sea, ¿sirvo en todo o no sirvo en todo? Tómate tiempos. Hay gente que ya tiene identificado lo que quiere hacer. Como yo les contaba el día de ayer, yo siempre pensé que mi don era la música, y luego me di cuenta que la música no era mi don. Porque si no, Juan Fernando Velasco también tiene el don, o sea, y Godwana tiene el don, y Metallica tiene el don, y Grey de Lofil tiene el don, y Marilyn Manson tiene el don, o sea, y Don Omar tiene el don. Entonces yo me di cuenta que, como les contaba ayer, que la música es un talento, y el don en cambio es algo más grande. Les decía, en mi caso yo entendí que mi don era el don de la enseñanza. Pero ¿cómo me di cuenta de eso? No es que un día yo me desperté, nombre de Jesús, tengo el don. Ven, te enseño, ven Joseph, ven, te enseño, te voy a enseñar, y sale todo. ¿Qué es que nunca he aprendido tanto? ¿Cómo me di cuenta yo que tenía el don de la enseñanza? Me acuerdo que de pequeño, como les digo, igual no es que me llegó ninguna experiencia sensorial brutal, pero a mí me preguntaban, oye Jimmy, ¿cómo haces tal cosa? Entonces, o sea, yo le hago así, verás. Ah, qué chévere, gracias, loco. Chao, joven. Sí, ya. Después, yo recuerdo que tenía unos 12, 13 años y
y faltaba un maestro para la escuela vacacional. Que la escuela vacacional en mi iglesia era igual de lunes a viernes, pero en la tarde para los niños, que sí saben hacer también las iglesias, ¿no? Y faltaba un maestro. Entonces dicen, ¿y quién quisiera dar clases? Y yo. Y me sube de profesor, y vas y empiezas a enseñar, y te das cuenta que es algo que se te da. Es algo como que fluye, como que lo vas trabajando. Y dices, qué chévere esto disfruto. Y después evalúas también, ¿no? Porque uno puede estar reconvencido que esté enseñando. Les preguntas a los alumnos, ¿aprendieron? No es cierto. Hay un caso, en una iglesia pasó, una hermana, de esas así, de esas caras de maceta, así terrible, que llegó donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero servir, pero no sé cuál es mi don. Entonces, el pastor, no, hermano, oremos. Pero no, aquí no quería orar, quería que se vaya. Dígame, pastor, es que a mí me gustaría servir, a mí me encantaría servirle a Dios. Y el pastor ya se estaba acá, esta señora cada rato, hermana, vaya a la alabanza. Yo creo, quizá los suyos de la alabanza le gusta cantar, sí, qué lindo que es cantar. Le mandan a la alabanza, ¿no? Entonces pónganse todos, Dios está aquí, qué precioso es. ¿Y la hermana de qué tenía cara? De maceta. De maceta, de esto. Entonces la gente en vez de alegrarse se ponía mal y no lloraban porque Dios les tocaba, sino por la cara de la señora. Porque no era lo de ella. Entonces el de la alabanza fue donde el pastor dice, pastor, la hermana me está fregando el vino usted, o sea, todos felices cantando. Entonces el pastor dice, hermano, ¿sabe qué? Nos hemos dado cuenta que qué lindo que sirve la alabanza, pero creemos que usted podría ser mejor aprovechada en otro ministerio. ¿En cuál, pastor? De ujier en la puerta de la iglesia. ¿Le gusta saludar a la gente? Y la hermana, bueno, no sí. Le vamos a poner de ujier. Entonces, la gente el domingo llegaba el domingo a la iglesia y aquí y la hermana. Y la gente ya no quería entrar, pues claro. Entonces la gente le veía, entonces iba por un lado. O típico que le ves, ¿aló? Sí, aló. Susana es suficiente para realizar esta llamada. Entonces el pastor se dio cuenta que a la gente le incomodaba verle a la hermana cara de maceta en la puerta, pues. Entonces el pastor dice, chicas, no es la alabanza, no es yujier. Y la hermana también tampoco se sentía tan bien, pues te das cuenta cuando las cosas no te van bien. Y el pastor le vuelve a ubicar. Dice, mi hermana, yo quisiera, quizá que usted pueda servir en otro. Sí, pastor, ¿en dónde? A mí me gustaría que usted me ayude poniendo las flores los fines de semana. Y entonces la hermana descubrió su lugar. ¡Ah, qué lindo! Entonces todos los días de Santa Clara, los fines de semana, a comprar rosas, las ilusiones, los alelíes, que los claveles, porque a las flores no le importa si tiene cara de maceta o no. Y la gente empezó a llegar y veía estos adornos, esta decoración, y decían, wow, qué bonito, ¿quién hizo? La hermana cara de... Y entonces ella hizo algo que le llenaba a ella, pero también que bendecía a otros. Y ojo, yo sé que no es un ejemplo muy espiritual, yo sé que no es el de los milagros que se fueron al hospital del seguro a sanar a todo el mundo, ¿no? Pero es de esa manera en la que nosotros vamos descubriendo nuestro don, sirviendo. No hay de otro. A menos que en oración Dios un día les diga, ¿tienes don de sanidad? ¡Pah! Entonces uno tiene claro. ¿Pero y cómo lo va a ejercer? Sirviendo. Si uno dice, Jimmy, yo tengo don de discernimiento de espíritus. Que discernir es separar entre el bien y el mal. Separar es entender qué es lo uno, qué es lo otro. Es la oración de Salomón en Primera de Reyes o en Segunda de Reyes. Cuando Jehová le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le dice, una de las versiones dice, yo te pido discernimiento
para saber distinguir entre el bien y el mal. Cuando habla Pablo del discernimiento de espíritus, les